el transcurso del mismo no necesariamente reflejan el pensamiento de Actual FM, por lo que esta empresa no se hace responsable por su contenido. Y ahora, en directo y desde los estudios de Radio Actual Estéreo en San José, Costa Rica, les presentamos el programa más polémico de la radio, Charlemos, llegando a todo el territorio nacional y al resto del mundo vía Internet. Atención, atención. Si no apoyamos ahora a los agricultores del arroz, ¿qué vamos a comer luego? ¿Aire? Mantener el precio del arroz regulado beneficia a todos los que comemos arroz en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Arrocera Nacional. Se tenía que decir y se dijo. Sí, señor. En época de grandes males, grandes remedios. Venga a Gutiérrez, Carrocería y Pintura, y pregunte por su nueva línea económica. Tecnología avanzada para reparar faroles principales, molduras, bumper plásticos y daños en el chasis. El bajo costo para un trabajo de calidad será la única diferencia, porque solo usted y nosotros sabremos que no son partes nuevas. Es un éxito. Nueva línea económica de Gutiérrez, en San Nicolás de Cartago. El SEC lo invita a visitar nuestra interactiva página en www.secr.org, que le permite estar más en contacto con nosotros. Nuestra página es una ventana abierta para atenderle de la forma más rápida en la solución de sus consultas. Porque crecemos, le ofrecemos ahora la tecnología de punta en nuestro sitio de internet para afiliarse, evacuar dudas y mantenerse bien informado. Escuche en vivo nuestros programas de radio, lea el periódico El Educador y siga las transmisiones en nuestra señal de televisión en tiempo real en stream. SEC, el legítimo sindicato que lo tiene todo. Atención, atención. Si no apoyamos ahora a los agricultores del arroz, ¿qué vamos a comer luego? ¿Aire? Mantener el precio del arroz regulado beneficia a todos los que comemos arroz en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Arrocera Nacional. Se tenía que decir y se dijo. El SEC lo invita a visitar nuestra interactiva página en www.secr.org, que le permite estar más en contacto con nosotros. Nuestra página es una ventana abierta para atenderle de la forma más rápida en la solución de sus consultas. Porque crecemos, le ofrecemos ahora la tecnología de punta en nuestro sitio de internet para afiliarse, evacuar dudas y mantenerse bien informado. Escuche en vivo nuestros programas de radio, lea el periódico El Educador y siga las transmisiones en nuestra señal de televisión en tiempo real en stream. SEC, el legítimo sindicato que lo tiene todo. Sí, señor. En época de grandes males, grandes remedios. Venga a Gutiérrez, Carrocería y Pintura, y pregunte por su nueva línea económica. Tecnología avanzada para reparar faroles principales, molduras, bumper plásticos y daños en el chasis. El bajo costo para un trabajo de calidad será la única diferencia, porque solo usted y nosotros sabremos que no son partes nuevas. Es un éxito. Nueva línea económica de Gutiérrez, en San Nicolás de Cartago. Charlemos, polémico de verdad. Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Charlemos, polémico de verdad, un programa dirigido por Carlos Fernández,
conducido hoy por su servidor Fabián Coto. Estamos lunes 11 de enero. Hoy, según diversas fuentes, la Fiscalía de Costa Rica abriría los dispositivos, o abrirá, o abrió, todavía yo no sé eso, los dispositivos electrónicos del presidente. Hablamos de los celulares, la computadora del presidente de la República, como parte de la investigación por el caso de la UPAD. En medio de las especulaciones sobre los hallazgos, en medio de los reclamos del señor presidente, en los que alega que los correos ya fueron previamente revisados sin la presencia de jueces, hoy nosotros justamente vamos a hablar con un invitado de lujo sobre teorías de conspiración y fake news, noticias falsificadas, ¿verdad? No sé si noticias falsas es una buena traducción, pero digamos noticias falsificadas. Y mencioné este caso del presidente, de la situación de la investigación de la UPAD, porque es uno de los tantos que suscita esas teorías de conspiración. Pero no se trata de algo nuevo, amigos, amigas. Algunos de ustedes, por supuesto, habrán leído o escuchado sobre gente que asegura que la Tierra es plana o hueca, o habrán visto los videos de una española que asegura en medio de la Nevada de Madrid que no se trata de nieve lo que está cayendo, sino plástico. O habrán escuchado o leído sobre Canon y el nuevo orden mundial y las teorías según las cuales los demócratas, el Partido Demócrata estadounidense, está integrado predominantemente por un grupo de pedófilos malignos, y que Donald Trump es un bastión de resistencia ante ese avance de pedófilos malignos. Sobre estas cosas y muchas otras más vamos a hablar con nuestro invitado Joaquín Ortega, quien es caraqueño, de hecho nos acompaña virtualmente desde allá. Es politólogo y escritor y se ha desempeñado como libretista, locutor y productor de radio y televisión, por ejemplo RCTV 92.9 FM, Bolívar Films, Discovery Channel, La Maga, Estación, Onda. Es ensayista, articulista y conferencista. Condujo el programa de entretenimiento La Hora Verde, que estaba de lunes a viernes de 4 a 5 por la 92.9 FM de Venezuela durante 6 años, ¿verdad, Joaquín? Tamaño poco de tiempo. Así es, sí, fue. De hecho, bueno, mi radio, gracias por la invitación, fue mi radio primigenia y bueno, estuvimos al aire hasta que el gobierno la cerró, es decir, hemos sufrido también los embates de la libertad de expresión. A propósito porque vamos a hablar de eso también justamente, y ahora nuestro invitado Joaquín conduce el web show La Butaca Inglesa en YouTube, que se los recomendamos muchísimo, y es profesor de la Cátedra de Teoría Política en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Joaquín, de nuevo, bienvenido a Charlemos, es un gusto tenerte acá. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que llenemos todas las expectativas y todos los puntos que tenemos que desarrollar. Yo estoy seguro que sí, más bien estoy casi convencido de que nos va a faltar tiempo. Estamos transmitiendo, amigos, amigas, que nos escuchan desde el Irazú, que es el volcán que está más cerca de acá, de Cartago, hasta el Cerro El Ávila, que es aquel cerro maravilloso en Caracas. Entonces, entre dos colosos haciendo transmisión por la gran cadena Radio Actual, por lo menos acá en Costa Rica nos escuchan por 107.1 FM y allá en Venezuela, que estamos seguros que mucha gente estará viéndonos y escuchándonos por Facebook Live. Les mandamos un saludo también solidario, un abrazo a un pueblo que ha sido tan amigo de Costa Rica y nosotros tan amigos de los venezolanos. Vamos a empezar para no hacer más preámbulo. Joaquín, hay quienes hablan hoy como de la prensa con una cierta añoranza, ¿verdad? Como si todo lo que hubiera antes de las redes sociales y estas nuevas formas de comunicación hubiera sido una maravilla, que fue destruida por Facebook y Twitter, ¿verdad? Y es cierto que las redes sociales son instrumentos en los que se evidencia, ¿verdad?, esa degradación de nuestra cultura política, pero yo particularmente tengo ciertas dudas respecto a que sean la causa de esta degradación política, ¿verdad?, o una de las principales causas. A veces esos análisis son omisos en la perspectiva de historicidad de los fenómenos que hoy nos convocan. Entonces,
a propósito de eso, Joaquín, nos gustaría que nos contaras un poco sobre ese papel de las noticias falsas y las teorías de la conspiración en otros momentos de la historia, como para empezar a contextualizarlo, lo que nos interesa. Perfecto. Bueno, digamos que nosotros extrañamos, los seres humanos extrañamos básicamente lo que nos acostumbramos, ¿no? Entonces, bueno, la tradición de la prensa escrita o la tradición de las grandes televisoras, de las grandes cadenas o de la centralización del conocimiento es, digamos, una de las cosas a las cuales muchas personas están todavía sintiendo, pues que, de hecho, están sintiendo que han sido de alguna manera desatendidas y que, bueno, se ha fragmentado, es decir, el conocimiento se ha fragmentado, la información se ha fragmentado, y eso para bien o para mal está conectado con el tema de las redes sociales, ¿no? El punto básico pudiese ser el tema del gadget, ¿no? Antes necesitábamos 6 o 7 aparatos, televisión, cámara, conexión a internet, radio, para escuchar distintas cosas, y ahora lo tenemos todo en un celular, ¿no? En un solo gadget. Entonces, bueno, la centralización de la tecnología nos ayuda también a conectarnos con distintas cosas a la vez. Y digamos que, como decías tú, el punto clave aquí es que no hay nada nuevo, pues, o sea, la mentira no es nada nuevo, y si recorremos los tiempos, desde tiempos inmemoriales, se ha utilizado, pues, la calumnia, la mentira, para generar motivaciones políticas o para afincarse en motivaciones políticas. Hemos escuchado a lo largo de la historia del tema de naciones que comen niños, gente que son vampiros, personas que tienen pactos con el demonio, etcétera, etcétera. El punto es que, más allá de que sean verdad o no, el punto clave es las audiencias, si están proclives a ese tipo de mensajes, porque a lo largo de la historia siempre han habido conspiraciones, siempre han habido calumnias. El punto es que hay momentos clave en los cuales ciertas audiencias y ciertos pueblos escuchan más esos cantos de sirena. Y hay una cosa interesante a propósito de eso, Joaquín. Yo recuerdo que decía un gran escritor, amigos, amigas, que les recomendamos, y digo los recomendamos, me tomo esa atribución porque sé que también a nuestro invitado Joaquín le gusta. Joaquín, Humberto Eco en algún momento decía que el poder de la mentira en la historia era más, que la mentira era más poderosa en la historia que la verdad. Es decir, cuando Colón descubre América, viene impulsado no por el tema de la tierra plana, eso es mentira, sino porque creían que el globo terráqueo era más pequeño y que no existía el continente americano, y que ligerito después de pasar el Atlántico se iban a topar con China. La desagradabilísima, la espantosa experiencia el avance de los nazis en los años 30 y 40 en Europa estuvo alentado, entre muchas otras determinaciones, por la circulación de algo que se conoce como los protocolos de los sabios de Sion, que era un documento, bueno, tal vez nos puedes contar un poco de eso, Joaquín. Sí, digamos que eso es clave, porque lo que le gusta muchas veces al público es que las cosas no sean verdad, sino que sean verosímiles. Entonces, bueno, a partir de los prejuicios, a partir de todos los vicios de la razón y de los vicios humanos, la envidia, la rabia, el desconocimiento, va generando, pues, una especie de chivo expiatorio. En el caso de los protocolos de los sabios de Sion es clave porque aparece el primero como un libelo escrito por Maurice Joly, en donde era básicamente un libelo contra Luis Napoleón Bonaparte, si no me equivoco, y luego se convierte, pues, se le cambia la voz a los personajes, y bueno, se hace, pues, este tema de que en un famoso cementerio se reúnen unos cuantos judíos a tratar de conquistar el mundo. Es la línea de Pinky, cerebro de las caricaturas. Luego el mismo texto es creído, y bueno, nada, lo vemos que hay sectores muy racionales del mundo islámico que lo toman como cierto. Se ha dramatizado la obra, incluso en Venezuela se hicieron dramatizaciones en radios nacionales en donde se decía, pues, que el enemigo era el judío, pero por supuesto, dependiendo del contexto, tú vas viendo quién es tu enemigo en común. Entonces, bueno, en algún momento serán los judíos, en algún momento serán las personas de color, en otro momento serán los que tienen dinero, en otros momentos serán personas con ciertas
discapacidades o diferencias. Entonces digamos que se va construyendo un enemigo común para, como decía Carl Schmitt, generar la dinámica de amigo-enemigo. Entonces, en función de definir un enemigo, mi proyecto político va a rodar o va a manejarse de mejor manera, es decir, va a correr en un software con mejor tranquilidad. Es terrible, pero así funcionan las categorías dicotómicas y los momentos polarizantes que no son los primeros que vivimos en la historia de la humanidad, ¿no? Sobre eso, vos, me gustó mucho un artículo que escribiste donde hablabas de la paranoia política, como una cultura digamos, de política paranoica. Y tiene que ver un poco con esto que acabas de mencionar. El ascenso de Trump en buena medida está alentado, además de las, digamos, la exclusión histórica de muchos sectores que estaban marginados de un proceso, un poco lo que nos pasa en América Latina, pasó también en Venezuela, en un caso que vos conoces muy bien, pasa en Cuba con inventarse este enemigo del imperio, ¿verdad? El imperio como enemigo, en el caso de Estados Unidos, los inmigrantes sí, los inmigrantes de alguna u otra manera como causa de los problemas que se tienen. Es algo, decías, muy frecuente. Veamos el caso específico de Estados Unidos y después nos devolvemos para nuestro vecindario. ¿Cómo sube, cómo asciende este proyecto irracional, si se quiere, del trumpismo, basándose en ese caso, y cómo las fake news, la manipulación de noticias influyó ahí? Sin duda, fíjate que, bueno, las cosas que ocurren en América vienen también de Europa, ¿no? Y hay una especie de traslado de esa lógica de la cacería de brujas desde Europa a Estados Unidos. Diría el profesor Quentin Skinner que hay un sustrato del puritanismo, la idea de que eres políticamente puro porque eres también éticamente puro y por lo tanto eres religiosamente puro y estás más cerca de Dios. Entonces, bueno, se va repitiendo la historia pues que ocurre típico en la Revolución Gloriosa, cuando Cromwell, luego ocurre la Revolución Francesa, luego la Revolución Bolchevique, hay una especie de buenos versus malos, ¿no? Una especie de compensación histórica. Los norteamericanos sí tienen esa tendencia a creer cosas que están por debajo del común o de la línea de flotación del texto original de los periódicos, porque han sido atacados históricamente. Es decir, cuando un norteamericano cree en la teoría de la conspiración es porque en su historia han habido conspiraciones en su contra. Pensemos en el propio nacimiento de la nación, estaban los ingleses, estaban los franceses, estaba el Vaticano, tratando pues de atacar directamente el tema de su propia construcción como república, ¿no? O sea, detrás del asesinato de Abraham Lincoln hay una conspiración católica. Detrás del intento de voladura en Inglaterra estaba el tema de Guy Fawkes. Entonces, de alguna manera, esa historia que está planteada en V de Vendetta se va repitiendo en muchas oportunidades también en el tiempo. Y los norteamericanos, para bien o para mal, siempre han sido desconfiados, han manejado un poco la sospecha, ¿no? Douglas Hofstadter tiene un ensayo que se llama El estilo paranoide en la política norteamericana, que revisa eso muy interesantemente. Él viene de las ciencias duras, era físico, pero hace una revisión desde el punto de vista de las ciencias sociales, un poco como haría también Karl Popper con respecto al tema de la miseria y el historicismo, ¿no? Entonces creo que tiene unos puntos clave que justamente da en el foco, es decir, existe un público, existe una tendencia a la sospecha e inevitablemente Trump se puede decir que se monta en algunas de esas teorías de conspiración, que hay que tener también en la mente abierta. Hay teorías de conspiración que han resultado ciertas, es decir, por ponerte un ejemplo, en el caso venezolano se negaba la presencia de un proyecto político enfocado en el Foro de Sao Paulo en la alta globalización, y fue cierto. Se decía que era una teoría de conspiración toda la corrupción de Odebrecht, y todo el mundo sabe que hay corrupción a lo largo de Latinoamérica con Odebrecht. Y así van pasando infinidad de cositas que uno va tocando y que definitivamente son ciertos. El estilo de Trump es un estilo, por supuesto, histriónico, es dramático, hay distintas percepciones, ¿no? Uno como politólogo siempre trata de ser escéptico y es parte de nuestra formación. Entonces, bueno, cada vez que Trump hablaba en contra del comunismo, hablaba en contra de lo que ocurría en Venezuela, uno sabe que de alguna manera quería quedar bien dentro del estado de la Florida, tratando pues de amarrar esos colegios electorales. Pero también hay autores que dicen que
es un histrión, hace lo que se llama el Kabuki of War, o una especie de teatro de la guerra y teatro de la política. Y bueno, en última instancia, una línea de interpretación pudiese ser justamente esa, ¿no? Que es un jugador, ya tiene un libro que se llama The Art of Deal, que básicamente es como una especie de jugador de póker, con todos los bemoles que puede tener el self-made man norteamericano, que es una mezcla de vendedor de jarabe del desierto versus un vendedor de automóviles usado, ¿no? Entonces tiene esos elementos que, para bien o para mal, también se conectan con el imaginario norteamericano. Y definitivamente toda la idea de progresismo, toda la idea de avance, de transformación de la sociedad norteamericana, necesita y definitivamente necesita una voz de reacción que justamente se encuentra con Trump en una especie de nacionalismo, ellos lo llaman patriotismo, una especie de nacionalismo versus el globalismo de Soros o el globalismo impuesto por China, y encuentra pues una voz. La pregunta es, él aprovechó vamos a decirlo así, ese caldo de cultivo, o definitivamente venía con una idea preestablecida. Son las cosas que uno termina de interpretar siempre 10 o 20 o 30 años después, ¿no? Como analista. Claro, y Joaquín, llama mucho la atención, es algo que algunas personas acá en Costa Rica, mi amiga la doctora Gabriela Arguedas, lo ha dicho insistentemente a propósito de Costa Rica, no sé cómo es el caso de Venezuela, pero sí sé que en distintas otras partes, sectores que se consideraban de izquierda o progresistas, toda esta cosa, amigos, amigas, ustedes yo creo que estarán tan confundidos como nosotros cuando decimos izquierda, uno ya no sabe en qué parte de la izquierda está la derecha y en qué parte de la derecha está la izquierda, porque esto es un revoltijo tremendo, pero lo cierto es que sectores que eran tradicionalmente, como conocemos, de izquierda, veían con buenos ojos al presidente Trump a pesar de un discurso claramente xenofóbico, de posiciones, tremendamente misóginas, por ejemplo, u otras cosas, ¿no? Sin duda, fíjate que uno de los puntos aquí que comentas tiene que ver con lo que se puede entender como la construcción social del personaje. Es inevitable trasegar el mundo a través de las propias biografías personales, ¿no? Entonces, bueno, uno como venezolano trata de entender el mundo y hace toda una reducción al chavismo, ¿no? Pero definitivamente es un modelo demagógico que, bueno, que nació con Perón y de alguna manera se potenció y se popularizó en el caso venezolano con el tema de la petrochequera. Entonces, bueno, uno ve el estilo entre el 2000 y el 2005, uno veía el estilo del presidente Chávez, o veía el estilo de Putin, y veía el estilo de Uribe en Colombia, y se parecían mucho porque de alguna manera sus dinámicas económicas giraban en torno a abrir o menos el chorro o el grifo de petróleo y hacer populismo con eso, es decir, generar mayor clientelismo, ¿no? En el caso norteamericano, la construcción social del presidente Chávez el presidente Trump, perdón, tenía que ver con la idea de construir del Trump que menos miedo te diera. Eso ocurrió en Venezuela, ocurrió en muchas partes del mundo y ocurre en el caso de AMLO también, en el caso mexicano, ¿no? Cada quien se construye el AMLO que menos miedo le da. Para el caso de Trump, digamos que el punto de vista es una vuelta al nacionalismo, y digamos que bien que mal hubo tal vez tal vez errores de marketing político, o no explotaron esas vetas lo suficientemente de la mejor manera, pero el caldo en el cual estaba Trump también tenía que ver con unas reivindicaciones de los gays republicanos y de los afroamericanos republicanos, es decir, era una vuelta al trabajo. Parece una canción de Bruce Springsteen, pero bueno, tenía que ver con temas del que trabajaba en el carbón, la gente que tenía que ver con el acero, el proyecto fundamental que tú le preguntas, que entienden muchas personas en Norteamérica, tenía que ver con Trump igual acero. No es casual que hace nada, ayer creo salió un comercial, un micro comercial ya de Schwarzenegger lanzándose a la presidencia, y habla del acero, ¿no? Saca la espada de Conan para hablar justamente que la democracia se tensa como el acero, el fuego, el agua, etc. Entonces, bueno, en el caso norteamericano, muchas corrientes están allí mezcladas, y como diría Orwell, el mundo actual, el mundo en el cual él le decía que nos iba a tocar vivir, era un mundo en el cual la distinción iba a ser entre la libertad y los totalitarismos. Los totalitarismos se parecen mucho en estos días. El totalitarismo chino es distópico, parece de ciencia ficción, pero es real. Y en la práctica, lo que hace Putin o lo que hace
el Partido Comunista Chino o lo que hace el Partido Único Venezolano, el PSV, tienen mucho en relación con eso, ¿no? El uso de la tecnología, el uso del dinero, utilizar todos los procesos, vamos a decirlo así, toda la filigrana autoritaria en donde funciona desde la amenaza hasta el encierro, hasta el asesinato, hasta la violación, hasta la tortura. Es decir, utilizas toda esa panoplia en función del objetivo que es dominar a la sociedad, desde el punto de vista psicológico y digamos desde el punto de vista psicobiosocial, porque eso es la biopolítica. La biopolítica está funcionando igual prácticamente en todo el mundo, con la diferencia que hay países en donde tú puedes todavía alzar tu voz. El control de los cuerpos de los ciudadanos a través del control de los cuerpos, de eso nos habla nuestro invitado Joaquín Ortega. Y yo sé, Joaquín, que vos, a pesar de estar en Caracas, sabes y le seguís la pauta también a Costa Rica. Fíjate que el viernes pasado estuvimos acá el señor embajador Rodrigo Carreras, un hombre de una gran experiencia que estuvo en Cuba mucho tiempo como embajador costarricense, y él nos dijo algo muy interesante a propósito de un tuit que sacó la Cancillería costarricense, digamos en ocasión de la celebración del triunfo de la revolución que le llaman ellos el 1 de enero. Él decía que era una cosa llamativa, porque nunca se había hecho, porque no es algo que ningún diplomático, no es una fiesta diplomática, y nos decía acá que así empezó Venezuela, desmantelando el prestigio de su cuerpo diplomático y poniendo, digamos, personas no muy competentes bueno, pues a mostrarnos ante el mundo. Así es, bueno, es parte del modelo, ¿no? El modelo de desestructuración del Estado, de desmantelamiento del Estado, pasa por el lado, vamos a decirlo así, de la meritocracia para el esquema general de una izquierda irracional. Meritocracia es igual a racismo, y entonces ocurrió en Venezuela cuando se expulsaron más de 20.000 ingenieros de la industria de PDVSA porque era parte del proyecto, ¿no? Y eso ocurre, pues, es decir, ¿quién puede ser la persona que yo más admiro? Bueno, un profesor, siendo profesor, ¿no? ¿Quién puede ser el mejor ministro? Debería ser alguien totalmente estructurado en esa área. Entonces, bueno, nombras a una persona que no tiene ni idea de dónde está, ¿no? Es un peo, es una conexión que tiene que ver con la preocupación, una suerte de preocupación por romper las formas, ¿no? Bueno, él nos decía que además, bueno, son proyectos y yo creo que eso es algo importante, amigos, amigas que nos escuchan, sin caer en esa paranoia de la que estábamos hablando al principio, pero cuesta mucho verle el rostro a eso, porque no son fenómenos que estén desarrollados por un grupo, como decía ahora Joaquín, que estén Pinky y Cerebro determinando quiénes son, o el señor Burns de Los Simpson, que ustedes recordarán, ¿verdad? O que hay un grupo de gente muy mala que se reúne a tomar tragos en el, qué sé yo, como se decía aquí, que los presidentes los ponían en el club Unión, sino que son procesos históricos que se van desenvolviendo sin rostro, ¿verdad? Así es, pero definitivamente hay organizaciones, o sea, lo que entendemos como élites muchas veces no son grupos de grandes y buenas personas, sino que son grupos de personas organizadas, ¿no? La teoría de las élites explicada por Michels, Pareto y Mosca dan el clavo con eso. Hay una idea que es el desplazamiento de élites. En el caso venezolano, el estamento civil fue literalmente desplazado por el estamento militar y, por supuesto, con los rostros civiles de comunistas connotados, ¿no? Pero definitivamente en el caso venezolano existe un gobierno militar con un rostro civil que va a funcionar en la medida en que sea necesario, pero después tendremos también uniformados en algún momento. En el caso de las transformaciones políticas, por allí pasa, ¿no? Desmantelas el tema destruyes el aparato nacional, vas deshaciendo la ética y la construcción de las relaciones sociales, vas persiguiendo a la juventud, vas haciendo que los viejos estén cada vez, la tercera edad esté cada vez menos desasistida, menos asistida
asistida, deshaces el seguro social, persigues la propiedad privada, al que tiene, no lo premias, entonces premias es al que, el que es un connotado delincuente. Es decir, esos elementos existen porque es tan viejo como la revolución bolchevique, que trataba de hacer eso. Es decir, los RANA era una policía política que se formó con la gente que sacaste de las cárceles. Actualmente en Venezuela, que se solapan prácticamente todos los ilegalismos, tienes la delincuencia que está vinculada al secuestro, la delincuencia que está vinculada a la droga, la delincuencia que está vinculada al tráfico de piedras preciosas y de minería en el arco minero, tienes el que hace básicamente el tráfico vinculado con la transformación de las materias bases de la cocaína, pero igualmente entonces tienes utilizas prácticamente todo el engranaje del comercio para convertir eso en una lavadora. Primero fue PDVSA, una lavadora del narcotráfico, y luego se convertiría en el resto de lo que se llama la microeconomía también, en ese proceso de lavado de dólares. Es decir, en Venezuela estamos ahorita dolarizados, pero tú sabes que más del 90% de ese grueso de dinero viene de ilegalismo, por supuesto, tiene mucho del dinero que viene de las remesas del exterior, pero es dinero que viene del ilegalismo, ¿no? Todo lo que a ustedes también vivieron en el caso de Costa Rica, porque los tocó en algún momento las cajas CLAP que venían de México, de México, y llegaron a un puerto en Costa Rica y después venían a Venezuela. Esas cajas, algunas traen alimentos y otras están llenas de billetes de baja y alta denominación para generar pues una circulación, y luego eso de alguna manera se limpia, ¿no? Se blanquea. Entonces, bueno, creo que el pensar muchas veces que las cosas no están programadas sí son así. O sea, el diseño de la destrucción de Venezuela fue programado. Es decir, la persecución de los jóvenes, la falta de alimentos. O sea, yo tuve que viajar a Costa Rica en el 2016, literalmente lo digo en chiste, como turismo gastronómico. Pero era eso o quedarme en Venezuela y morirme de hambre, porque no había ni dinero, ni había proteínas, ni había alimentación. Entonces, bueno, que me tocaba ir para allá, porque si no mi mamá de la tercera edad se quedaba en el terreno, ¿no? Y ni medicina, recuerdo eso, Joaquín, que el tema de las medicinas es terrible, ¿no? Así es. Entonces, bueno, justamente ahí está el tema de la biopolítica. Luego eso te genera la posibilidad entonces de generar mayor docilidad en las personas, y entonces, bueno, te vas aceptando, vas entrando en listas que también son listas políticas. La famosa lista Tascón es prácticamente salida del sueño de McCarthy, pero en este caso, o sea, las prácticas fascistas se pasan a las comunistas, porque el totalitarismo es una práctica, y en última instancia comunismo y fascismo son primos hermanos, no hay ninguna diferencia, ¿no? Uno siempre echa broma con esto, pero bueno, en la Primera Internacional eran 3 grandes amigos los que compartían en Inglaterra: Benito Mussolini, Lenin y Shaw, uno de los fundadores del Partido Comunista de Inglaterra. Entonces, todos vienen de ahí. La palabra camarada viene del fascismo, porque la inventó Benito Mussolini. Entonces, bueno, todos esos elementos están allí enrevesados, y tal vez uno se pierde, como dices tú, entre el ruido de las actividades, y que, bueno, para bien o para mal, nos hemos convertido a veces en cascarones vacíos los teóricos políticos, porque la izquierda ha trabajado muy bien ese tema, ¿no? La idea de progreso es fundamentalmente liberal. Mucho del proyecto liberalista de liberalismo ha pasado a los socialismos, ¿no? En el texto de Robert Nisbet, Historia de la idea de progreso, está eso súper bien planteado, ¿no? Y en el caso de la vida cotidiana lo sabemos, pues un juego orwelliano, ¿no? El Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Salud, y en última instancia es elementos de persecución a la propia vida y la negación del nombre que tiene el ministerio. Sobre eso, me encantaría que habláramos después de esta pausa, Joaquín, sobre cómo la situación de la pandemia ha profundizado esas políticas totalitarias. A ver, y no estoy diciendo acá, amigos, amigas que nos escuchan, no me tomen por un negacionista de la pandemia, sino veamos la letra fina de las acciones que se toman en este contexto. Pero ya vamos a volver a conversar sobre eso con nuestro invitado, y también para seguir hablando del tema de Estados Unidos. Ya volvemos, amigos, sigan aquí. Sí, señor. En época de grandes males, grandes remedios. Venga a Gutiérrez, Carrocería y Pintura, y pregunte por su nueva línea económica. Tecnología avanzada para reparar faroles principales, molduras, bumper plásticos y daños en el chasis. El bajo costo para un trabajo de calidad será la única diferencia.
porque solo usted y nosotros sabremos que no son partes nuevas. Es un éxito. Nueva línea económica de Gutiérrez, en San Nicolás de Cartago. El SEC lo invita a visitar nuestra interactiva página en www.secr.org, que le permite estar más en contacto con nosotros. Nuestra página es una ventana abierta para atenderle de la forma más rápida en la solución de sus consultas. Porque crecemos, le ofrecemos ahora la tecnología de punta en nuestro sitio de internet para afiliarse, evacuar dudas y mantenerse bien informado. Escuche en vivo nuestros programas de radio, lea el periódico El Educador y siga las transmisiones en nuestra señal de televisión en tiempo real en Stream. SEC, el legítimo sindicato que lo tiene todo. Atención, atención. Si no apoyamos ahora a los agricultores del arroz, ¿qué vamos a comer luego? ¿Aire? Mantener el precio del arroz regulado beneficia a todos los que comemos arroz en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Arrocera Nacional. Se tenía que decir y se dijo. Charlemos, polémico de verdad. Gracias, amigos, amigas, por seguir acá conversando. Estamos con Joaquín Ortega, politólogo, profesor, productor radial venezolano. Estábamos hablando sobre cuestiones relacionadas con fake news, con teorías de conspiración. Hablamos de Trump, hablamos del caso de Venezuela, hablamos de Costa Rica también. Y ahora queríamos seguir conversando con Joaquín sobre este tema de cómo el contexto de la pandemia podría propiciar o facilitar o posibilitar, digámosle como queramos, digamos que algunos regímenes, algunos gobiernos con una vocación totalitaria se les haga más fácil, ¿no? Así es. Fíjate que es muy interesante lo que comentas, porque ya sean pequeños o grandes eventos que tienen un gran impacto, generan una transformación en el entorno en términos psicosociales, ¿no? Entonces, fíjate, la violencia, estudiaba Van Dyck, decía que mucha violencia generaba que de alguna manera tú aceptaras que viniera una violencia uniformada a resolver esa violencia difusa o anárquica o delincuencial. Entonces, igual ocurre con el tema de la pandemia. Es decir, ha sido tal la respuesta o la respuesta tiene que ser una respuesta higiénica, clínica, ¿no? Que ha generado una mayor docilidad en la gente, entre otras cosas por el miedo al contagio. Recordemos también que los primeros meses lo que sufrimos todo el mundo fue una campaña de terror y de miedo, es decir, respirar daba miedo. Y cuando tienes miedo también se te bajan las defensas. Mucha gente se enfermó de cualquier cantidad de cosas justamente por el miedo, ¿no? Más allá de que exista o no el coronavirus, que existe el tema del negacionismo, de saber cuál es la cepa correcta, porque muchos médicos todavía actualmente dicen que, bueno, cuál es la zoonosis de este mal, ¿no? De este virus. Pero definitivamente funcionó, entre otras cosas, para generar una mayor dependencia de las órdenes estatales, no solamente en China, sino en el caso de Occidente, ¿no? Que, bueno, generó pues ciertos bemoles, ¿no? Cuando hablábamos hace un rato de la personalidad de Donald Trump, que era, entre comillas, más abierta desde el punto de vista de las libertades económicas que sus antecesores, generó pues que se hicieran una suerte de picos. Y fíjate que la pandemia generó, entre otras cosas, un cambio absoluto en lo que era lo que iba a ser el desarrollo natural de las elecciones en Norteamérica. Es decir, viene el pico de la pandemia, empiezan a caer de alguna manera los índices que había levantado Trump con respecto al trabajo, al empleo, al Producto Interno Bruto, el tema de Wall Street, que después incluso se recuperó porque es un tema de confianza, y baja. Después viene el caso de Floyd y empieza a recibir golpes. Después viene el tema de la computadora de Hunter Biden. Es decir, de alguna manera, Black Lives Matter y todas esas actividades tuvieron mejor prensa que los Proud Boys, pero en última instancia son realidades que generan efectos políticos. Y tanto fue así que la pandemia, entre otras cosas, quebró a Europa. La llamada banana azul, que va desde desde el Reino Unido hasta Turín, fue la que más impactó. Quienes más personas de la tercera edad le ofrecieron a la pandemia fueron los italianos. Es decir, no es casual que también esto funcione, ya sea un acto de guerra o no, una casualidad, funcione
para el expansionismo económico chino. Es decir, detrás de esto muchas veces no hay teoría de la conspiración, sino simplemente una racionalidad. Es decir, quién puede aprovechar de la mejor manera lo que está ocurriendo en un determinado momento. Y definitivamente quien ha salido victorioso de todo esto ha sido China, no solamente porque nos enfermó, sino que de paso nos vendió los equipos médicos, ¿no?, al resto de Occidente. Y además de eso, jamás ha detenido su producción industrial versus una especie de Norteamérica detenida versus una especie de Europa prácticamente disminuida. Entonces creo que ahí hay muchos elementos que son para la reflexión. Es decir, el miedo y la enfermedad generó mayor docilidad ciudadana, efectivamente es así. Incluso es uno de los riesgos que existen, vamos a decir así, unos riesgos posmodernos, que es el tema de que dejemos de algún lado la propia reflexión, la frónesis, ¿no? Lo que decía Kant, ten el valor de pensar con tu propia razón. Ya cada vez hay personas que no quieren pensar por sí mismas, sino que necesitan una guía, ¿no? También lo decía Nietzsche, ¿no? La gente no quiere ser libre, sino que quiere un mejor amo. Esas pequeñas aporías y esas pequeñas grandes contradicciones las estamos viviendo en estos días, específicamente a partir de la presencia del COVID-19. Y sobre lo que mencionabas, Joaquín, ahora sobre esa racionalidad, esa posibilidad de aprovechar las circunstancias, que aparentemente China lo hizo muy bien, algunos considerarían que lo hizo con la complacencia de organismos internacionales como la Organización Mundial para la Salud, ¿no? Sin duda, porque esa es otra de las cosas que uno a veces pone en duda. ¿Cómo un organismo tan estructurado puede ser tan irregular en sus decisiones? Entonces, la OMS te enviaba unas señales, después las retraía, hubo silencios cómplices con China. A su vez, comenzó algo que es muy importante, que es la carrera por la vacuna. Es decir, detrás de todo esto también hay oportunidades para los grandes laboratorios, y no es conspiracionismo, es simplemente dinero, ¿no? Entonces, bueno, quien llegue primero se va a quedar con la patente. Entonces, esos elementos son clave para también entender que hay muchos intereses en juego, y a veces el silencio puede haber sido de China, pero también puede haber sido financiado por los grandes laboratorios. Pero definitivamente, con algunas excepciones, digamos que la UNESCO fue como mucho más clara, pero también el silencio del Vaticano, que es un enemigo natural de esta tradición norteamericana que hemos hablado del conspiracionismo. Es decir, los jesuitas son, de alguna manera, mis buenos amigos jesuitas han sido unos diplomáticos para el bien y para el mal, ¿no? Básicamente para el fortalecimiento de algunos elementos dentro de la estructura vaticana, ¿no? Entonces, bueno, nacen justamente con la contrarreforma para parar todo aquello que venía al cambio desde el punto de vista religioso y político, pero definitivamente son los grandes espías y los grandes pedagogos de la política, y en la medida en que te instalen el software de cierto tipo de pensamiento, vas a actuar de cierta medida u otra. Por supuesto hay grandes excepciones, son grandes investigadores y también te forman para la libertad, pero inevitablemente siempre va a haber un sesgo, ¿no? Y creo que ese elemento es clave, pensar con la propia razón. Creo que hay que ser más kantianos en estos días y tratar de reflexionar sobre todos estos temas, porque definitivamente hay más intereses de los que uno vea a primera vista. Eso sí, sin caer en paranoia, extraterrestres y cosas por el estilo, ¿no? Claro, sobre eso que decías también, Joaquín, que me pareció interesantísimo, yo también hablaba con otros amigos y amigas, esta carrera por la vacuna tiene semejanzas, amigos, amigas, si me van a tomar por loco por lo que va a decir, pero se parecía a la carrera por la bomba atómica en los años 40. Las grandes potencias, Estados Unidos contra los alemanes, los rusos por allá, los japoneses también, los franceses y los ingleses, bueno, los ingleses aliados con Estados Unidos, para ver quién alcanzaba la bomba atómica y lograra ganar finalmente el juego de la guerra, ¿no? Sin duda, es una suerte de repetición de la guerra, de la carrera espacial, ¿no? Y recordemos también que, bueno, es un momento en el cual definitivamente la hegemonía norteamericana y la hegemonía llamada occidental ha pasado a un segundo plano, porque China ha financiado proyectos en Sudamérica, toda Sudamérica y toda Centroamérica está llena de proyectos chinos, y igualmente en África. Entonces, eso también implica que bueno, parte de su hegemonía pase por también ellos conseguir la vacuna, si es posible, y si no, tendrán acciones en algunas de esas empresas europeas, ¿no? Pero definitivamente todo tiene
un trasfondo, porque no es pensar mal por pensar mal, sino que simplemente hay agendas. Hay una frase bellísima que a mí me gusta mucho de Raymond Aron, que él decía que la política es el arte de las decisiones sin retorno y de los planes elaborados, o de los planes elaborados y las decisiones sin retorno, se entiende más. Y toda decisión tiene definitivamente un plan detrás. El punto es que muchas veces los ciudadanos nos perdemos por el ruido de la información y porque muchas veces por ingenuidad. Y definitivamente hay muchos ciudadanos que siguen siendo ingenuos, y ahorita la comodidad de las redes sociales, la comodidad del gadget, hace que no contrastes la noticia y entonces, bueno, reenvíes hasta ad nauseam la noticia equivocada, que no es más que propaganda, ¿no? Eso sobre la repetición hasta el cansancio. Antes de seguir con eso, vamos a enviarle un saludo a Roy Alpizar, que nos saluda desde, supongo que es Nueva Jersey, a quien le mandamos un saludo. Dice, muy buen politólogo, nuestro invitado, sin duda lo es, no me cabe duda. Y le mandamos también un saludo a Marjorie Granados. Siempre hay un placer culposo, amigos, amigas, esto que uno no menciona a todas las personas, pero se nos iría el tiempo. Gracias, en verdad, también a todos y todas que están acá, que siguen con nosotros. Sobre eso, Joaquín, lo menciono y hacemos una última pausa, pero lo dejamos ahí en el tintero. Hay un asunto, ¿verdad? Hay algunos estudios de cómo la gente, si pasa tanto tiempo en determinado medio, ya sea viendo Twitter o viendo o escuchando los noticieros y tal, empieza a sustituir la percepción de realidad. No sé si me explico, ¿verdad, amigos, amigas? O sea, lo que nosotros entendemos por el mundo se convierte más bien en una reproducción de aquello que nos están diciendo. Por eso, don Carlos, nuestro director, siempre ha sido, y es algo que creo que es importante mencionar, siempre ha estado muy preocupado de que este programa sea tan diverso en posiciones ideológicas. Yo siempre no tengo empacho en decir que acá han venido, por lo menos en Costa Rica, desde los más liberales hasta los más zurdos. Y creo que eso es un ejercicio de responsabilidad, sin duda. Vamos a un corte, Joaquín, amigos, amigas, y ya volvemos para el cierre. Hablamos un poquito de eso y siempre tratando de cerrar con el tema de Estados Unidos, que sigue siendo nuestro padre, ¿verdad? Mal que le pese a tu presidente, Joaquín, y a otros de por aquí del vecindario. Ya volvemos, amigos, amigas. El SEC lo invita a visitar nuestra interactiva página en www.secr.org, que le permite estar más en contacto con nosotros. Nuestra página es una ventana abierta para atenderle de la forma más rápida en la solución de sus consultas. Porque crecemos, le ofrecemos ahora la tecnología de punta en nuestro sitio de internet para afiliarse, evacuar dudas y mantenerse bien informado. Escuche en vivo nuestros programas de radio, lea el periódico El Educador y siga las transmisiones en nuestra señal de televisión en tiempo real en Stream. SEC, el legítimo sindicato que lo tiene todo. Atención, atención. Si no apoyamos ahora a los agricultores del arroz, ¿qué vamos a comer luego? ¿Aire? Mantener el precio del arroz regulado beneficia a todos los que comemos arroz en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Arrocera Nacional. Se tenía que decir y se dijo. Sí, señor. En época de grandes males, grandes remedios. Venga a Gutiérrez, Carrocería y Pintura, y pregunte por su nueva línea económica. Tecnología avanzada para reparar faroles principales, molduras, bumper plásticos y daños en el chasis. El bajo costo para un trabajo de calidad será la única diferencia, porque solo usted y nosotros sabremos que no son partes nuevas. Es un éxito. Nueva línea económica de Gutiérrez, en San Nicolás de Cartago.
Polémico de verdad. Amigos, amigas, gracias por seguir acá con nosotros. Estamos con Joaquín Ortega, politólogo, escritor, conferencista, productor radial venezolano, haciendo un enlace insólito desde el Irazú hasta el Cerro del Ávila. Tan lindo país, tan linda ciudad Caracas, tan linda gente. Y como decíamos al principio, con una tradición de hermandad muy fuerte con Costa Rica. Joaquín, hablábamos de estos temas, de la percepción de la realidad relacionada con las noticias, porque, por ejemplo, pongámonos a ver, es cierto que ahora hay una serie de instrumentos que permiten divulgar noticias falsas, pero no era muy distinto a lo que hacía, por ejemplo, el imperio Hearst a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que incluso provocó una guerra, ¿verdad? La guerra... La guerra española norteamericana. Bueno, fíjate qué bueno que tocas ese tema porque hay elementos culturales de productos culturales que uno puede retomar en estos días para entender mejor el mundo. Y definitivamente hay un texto de Howard Rheingold que tiene una serie, una colección de libros en donde hace todo este tema del mundo virtual versus el mundo físico, y definitivamente muchos psicólogos sociales han entendido eso. Es decir, tener una sola fuente es como tener un solo libro. Es peligrosísimo ser una persona de un solo libro o de una sola fuente de información. ¿Qué pasa? Eso te va reforzando tus prejuicios, te va convirtiendo en una especie de fanático, ¿no? Entonces eso creo que es terrible, ¿no? Quedarse no solamente con una sola plataforma, sino con una sola fuente de información. Hay gente en Twitter que sigue a los que le piensan como ellos y lo que hace es reforzar su mundo, ¿no? En ese particular hay que tenerlo con mucho cuidado, porque definitivamente son momentos, como cuando hablamos de la pandemia, en donde se bajan las defensas democráticas, y al tener las defensas democráticas bajas, inevitablemente corres el riesgo de que te hagan el inception, te metan la frase y el momento equivocado para obnubilarte y volverte loco, ¿no? Ocurre con los irracionales de Black Lives Matter, o los irracionales de estos hillbillies locos que vimos en el Congreso, ¿no? En el Capitolio norteamericano. Entonces, bueno, esos elementos están allí. Y cuando decías lo de Hearst, creo que es muy interesante. Hay una película de David Fincher nueva con Gary Oldman que se llama Mank, que es justamente sobre Mankiewicz, el escritor libretista del Ciudadano Kane, donde revisa el papel de Hearst, ¿no? William Randolph Hearst, movía sus intereses a partir de las noticias falsas, el nacimiento del amarillismo, justamente con sus periódicos impresos en amarillo. ¿Qué es lo que más se parece en estos días a Hearst? Bueno, Zuckerberg y Jack Dorsey. Es decir, ellos están moviendo sus intereses y sus plataformas en función de unas agendas políticas, personales y económicas que pueden ser muy pro-norteamericanas, pero también pueden ser muy anti-norteamericanas o muy pro-chinas, ¿no? En última instancia, estos son tiempos de codicia y los chinos tienen claro eso. Es decir, cómo han construido básicamente su hegemonía en Sudamérica y en África. Bueno, con dinero. ¿Por qué? Porque mientras más dinero tengan, para ellos eso es básicamente ellos un medio. Son proyectos políticos corruptos y corruptores. Entonces, inevitablemente, siempre te caerá el maletín con el dinero que tú quieres, tu precio, ¿no? Va a llegar en algún momento. Eso es terrible porque en términos ideológicos uno lo que ve es que, como me decía a mí hace años un amigo, un señor español que sobrevivió la guerra civil española, me decía, la diferencia entre los franquistas y los comunistas es que los comunistas tienen a Fidel vivo, pero los dos son iguales en última instancia, y tenía toda la razón. Es decir, el desequilibrio que existe con la percepción del mundo hace que tú cohonestes toda una serie de ilegalidades, no importa si está exageradamente fuera de tus valores, pero si es tu gallo, si es tu héroe, si es tu líder, entonces se lo perdonas, ¿no? Ocurre tanto en la ultraizquierda como en la ultraderecha. Creo que son momentos difíciles para la democracia. Ojalá que Trump se conectara, como decía el profesor Kilgenstein, con su lado más republicanista, en el sentido de reconstruir la red pública, la cosa pública, la red pública. Pero definitivamente uno siente que se le fue de las manos el tiempo político. Por supuesto, al ser un personaje fuera de la política, también se puede convertir en un anti-Soros o puede convertirse en el líder de un nuevo partido político. Hay usted saber, como decía Yogi Berra, en términos de béisbol, el juego no se acaba hasta que se acaba, todavía quedan muchas cosas por hacer. Institucionalmente está muerto, pero también institucionalmente han quedado muy mal los elementos que han mostrado las cabezas visibles norteamericanas, ya sea del Tribunal Supremo de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, perdón, o muchos fiscales donde, bueno, llegaron 20 fiscales generales encabezados por el fiscal de Texas y no le hiciste caso. Entonces eso también demuestra que utilizas la institucionalidad cuando te conviene. Eso también lo están viendo
80 millones de norteamericanos que, entre comillas, simpatizan con Trump o lo que él representa o lo que ellos se imaginan que él representa a partir de ellos, ¿no? Una construcción, digamos así, puede ser nuestra sombra junguiana para bien o para mal, ¿no? Ese líder específico en el cual está creyendo un grupo de la población norteamericana. Joaquín, ya se nos fue el tiempo. Yo te dije que se nos iba a ir muy rápido. Si podés, en un minuto, yo sé que es muy poco tiempo, en un minuto, Merkel acaba de decir que ella no vio con buenos ojos el cierre de las cuentas del presidente Trump. ¿Vos qué evaluación harías? Yo insisto, yo sé que esto daría para un programa, te estoy pidiendo un esfuerzo de síntesis enorme, pero en un minutito si podés. Perfecto, creo que hay que regresar a lo que decía Voltaire. Voltaire decía que no creo en lo que tú piensas, pero moriría por defender tus ideas. Creo que la libertad de expresión está por encima de muchas cosas. El mismo Alexander Navalny, que ha sido 2 veces envenenado, dice que lo que hicieron en Twitter y en Facebook fue exagerado. Creo que Merkel también está por ese lado. Me dio mucha risa Merkel, que dijo que su transmisión de mando y su transición va a ser mucho más aburrida, pero bueno, digamos que está clara. Yo creo que para cualquier persona que trabaje en los medios de comunicación, cualquier medio cerrado o cualquier voz cerrada es algo muy malo. Los libros se combaten con otros libros, las ideas se contrastan con otras ideas simplemente. Bueno, y lo decís vos que has experimentado eso como venezolano, cierres desafortunadamente muy frecuentes, ¿no? Así es, cerraron RCTV, cerraron 92.9, así que bueno, igual el universo no se ha cerrado. Espero que los chavistas no nos manden a cerrar acá, charlemos, por tener a este gran invitado. Joaquín, realmente te agradecemos muchísimo tu tiempo. Ha sido un honor y un gusto estar con vos. Gracias a ustedes, gracias a don Carlos, gracias a todo el público y bueno, 1000 bendiciones para Costa Rica, que bueno, también llevo los genes ticos por aquí. Claro que sí, claro que sí. Joaquín también tiene genes ticos, ahora que lo dice, yo no, olvidé de mencionarlo. Muchas gracias, amigos, amigas. Esto fue Charlemos, Polémico de Verdad. A nombre de don Carlos, de doña Vivi, de Priscila, a nombre personal, por supuesto, les mandamos los mejores deseos para el inicio de semana. Un abrazo también al Cabo López, que está allá en cabina haciendo posible esta transmisión. Pasen muy bien, cuídense mucho. Seguimos. Chao, chao. Gracias, Joaquín. Charlemos, Polémico de Verdad. Aquí y ahora, las noticias del momento en Actual FM. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos